Juan, ¿podría explicarnos qué es educar en la complejidad? Bueno, es un título, no sé si muy afortunado. No sé si muy afortunado, porque bueno, yo tengo un amigo que dice que lo debería haber llamado educar en la neurocomplejidad. Y si solamente hubiera puesto neurocomplejidad, ya seguro que lo hubiera vendido ahí. Pero bueno, es una invitación a precisamente a eso, bueno, a incorporar perspectivas y a conocer un poquito, pues, que las soluciones que muchas veces se nos venden como sencillas no son sencillas, ¿no? Y viene después de muchos años, bueno, no sé si muchos, pero vamos, algunos años de la profesión, donde me han vendido aceite de serpiente, snake oil de este milagroso, a tutiplén. He asistido a conferencias donde los problemas se van a acabar, esta perspectiva maravillosa, todo va a funcionar, y luego al final le has dicho, ¿pero esto qué quiere decir? Como el libro de Doug, vuelvo al mismo ejemplo porque es el que estoy leyendo ahora, por eso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir en mi aula? Y muchas veces esa respuesta nunca no se ha quedado en el aire. ¿Esto qué quiere decir? O sea, esto cuando yo llegue el lunes, ¿qué hago diferente? No, pues cambia la mirada. ¿Cambia la mirada? ¿Cómo? O sea, y concretamente, ¿qué tengo que cambiar? No, pues la perspectiva, la mirada. ¿Pero cómo? Concrétamelo. Y entonces, claro, al final son soluciones aparentemente sencillas que te dicen, sí, todo vale con cambiar la mirada. Ya, pero es que es un fenómeno multifactorial muy complejo. Entonces, vamos a desgranar algunas cositas, pues, sobre la motivación, sobre las emociones, sobre el método, ¿no? Lo de los métodos, que parece, a mí, desde mi punto de vista, tenemos un problema. Somos metodocéntricos total. Solo se habla en el currículum, es cierto. En el currículum, por ejemplo, todo el debate se articula en torno a los métodos. Pero oye, no se enseña evolución hasta cuarto de la ESO, es decir, no es obligatorio enseñar evolución en la etapa escolar, y a nadie le importa, porque como es un contenido, lo importante es si figura este método, no el otro método, si la perspectiva es así. Bueno, pero el método es el medio, no es el fin. Se secuencian, se da una insistencia brutal. Todos los cursos de formación son en ese sentido, además, generales, y luego la didáctica específica está totalmente huérfana, por ejemplo, ¿no? Y esto, vamos, que si se oye no me importa, porque yo estoy colegiado en el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid y no hay nada de didáctica específica. Hay un congreso de ciencias, de docentes de ciencias naturales, donde es igual. O sea, deberíamos de reflexionar cómo se enseña biología, qué es lo importante, qué actividades son relevantes, qué preguntas son las poderosas para cambiar, cómo lo relacionamos con educación física, que no me parece tan evidente, pero es súper potente. La tasa cardíaca, un montón de cosas podríamos, pero tiene que venir de una reflexión muy honda. No vale con decir, vamos a trabajar con esta metodología. Vale, pero hay otros elementos de la educación que son muy importantes y que van más allá del método, ¿no? Y todas esas cosas las abordo en el libro. El libro era originalmente tremendamente espeso, como soy yo, como podéis comprobar, y entonces hubo un ejercicio de acercarlo también a las familias, porque la editora, que yo creo que tenía razón, le parecía interesante generar un libro que fuera más bien como un clip, ¿no? Como mira, esto se puede mirar de formas diferentes, ¿no? Y entonces al final ha quedado un libro, pues eso, yo creo que ha quedado un libro sencillo, es decir, que es fácil de leer, que introduce temas. Es cierto que hay gente que me dice, hombre, más complejidad, o sea, más profundidad, ¿no? Más complejidad paradójicamente. Bueno, se hizo el esfuerzo de escribirlo como ese abrir puertas. El objetivo es, cuando poco a poco, pues decir, bueno, si tengo la oportunidad de seguir publicando cosas, ir avanzando una a una, porque no creo en un libro de, venga, vamos a hablar aquí de todo en general. Y luego hay libros muy buenos, como el de Héctor Ruiz, que ya cubren muchas de las partes más específicas y más técnicas. Mejor que eso yo no lo voy a hacer, yo lo tengo claro. Pero bueno, hay algún aspecto que sí que me interesa. Decir, bueno, pues quizá en el futuro pueda desarrollar con más profundidad algunas de las cosillas que introduje. Si cultivo un cierto escepticismo sano, no dudar de todo, pero un escepticismo saludable, de, oye, mira, esto que me estás contando, vale, pero ¿qué quiere decir? ¿En qué te basas? Pues ese era el objetivo del libro. Que cuando un padre o una madre esté en la reunión de padre, diga, ¿esto en qué te basas? Personalmente, y me lo he leído ya un par de veces, creo que lo consigue, vamos, pero de manera clara y notoria, bajo mi punto de vista, y creo que también un poco tú sabrás la recepción y la acogida
que ha tenido el mismo. Eres prudente. Es cierto que no profundiza a tope en algún tipo de cuestiones, como tú bien has indicado, que seguramente eso te va a dar para escribir otro, seguramente. Sí. ¿Verdad? Ojalá tenga tiempo y Yo estoy oportunidad. convencido de que sí, aquí lo dejo caer. Pero sí toca, y además de manera muy pausada, de manera muy coherente, insisto, bajo mi punto de vista, una cantidad de circunstancias, de situaciones relacionadas con la educación, motivación, expectativas, maneras de aprender, metodologías, carga cognitiva, etcétera, que si al menos desde ese enfoque que tú bien has definido, puede llegar a un público más general, porque también es un lenguaje sencillo, como dice un libro, vamos a decir, fácil de digerir, es decir, que no requiere Sí, sí. de unos super conocimientos previos en la cuestión brutales, sino sencillito, y creo que esa es la esencia de tu libro, entre otras muchas, obviamente, y que permite que muchísima gente pueda acceder al mismo, entenderlo y, lo más importante, generar, como tú bien has indicado, ese escepticismo saludable con el que, ostras, ¿y esto? Voy a mirar a ver, voy a ver, oye, esto es así. Claro. Y entonces yo personalmente, vamos, ahí te felicito porque creo que lo has conseguido y con creces. Yo te lo agradezco y creo que es muy importante lo que dices tú, el tono. Es decir, a mí me importaba mucho decir, mira, si vamos a hablar de educación, vamos a hacerlo así. En este tono, con esta... O sea, a mí me parece importante eso. Porque me parece que eso muchas veces es lo que nos falta. Nos volvemos viscerales, nos volvemos dogmáticos, nos volvemos con expresiones despectivas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, para empezar a hablar deberíamos de empezar así, con un poco de sensatez, porque esto es muy complejo y porque yo puedo venir aquí con mis teorías. Mira, el año pasado me pasó una cosa, me pidieron que hablara en un instituto y es que yo fui consciente de que no les ayudé, o sea, así de claro, ¿no? Ya que ya no puedo, pero no, porque es que sus circunstancias eran muy peculiares, ¿no? Y claro, y luego yo dije, joder, es que verdad, es que se confía un poco en esta figura de como del experto que sabe de todo, pero yo no lo soy, o sea, y me parece que es muy difícil de encontrar. Y quizá muchas veces haya gente muy buena trabajando en circunstancias muy difíciles, que lo que le falta es el tiempo, porque es lo que nos falta a todos, de sistematizar un poco lo que hace en unas circunstancias súper difíciles, ¿no? Y ahí también, esto de investigación docente, el blog se llama así, porque yo también creo en la capacidad de los docentes en generar investigación. En decir, vamos a sistematizar lo que hace. O sea, conozco profesores muy buenos y profesoras buenísimas que lo que necesitan es sistematizarlo y por escrito. O sea, por eso soy defensor de los blogs educativos, ¿sabes? Porque sistematízalo, ponlo por escrito y compártelo, porque esto es oro, ¿eh? Esto es mejor que cualquier libro, es lo que tú, es la sistematización de tu práctica que es muy buena, es pulir a través de años y años y años de pelearte en un contexto súper complicado.